Amado Padre, pues muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque pues solo tú eres el que puedes poner y disponer a través de tu Santo Espíritu todas estas enseñanzas. Te pedimos tanto, Dios, que tú guíes a Miguel, que sea únicamente la guía de tu Espíritu Santo quien pueda siempre hablar con la veracidad de tu palabra y prepara nuestro corazón. Siempre te pedimos que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente para estar atentos, Señor, a aquello que tú hoy nos quieres enseñar y verdaderamente pues haga merme nuestra vida de diaria y en el actuar para que la gente pueda ver a Jesús vivo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, perdónanos siempre, Dios, por aquello que no hacemos delante de ti que es agradable y sabemos que pues tú en tu misericordia y fidelidad, Señor, siempre pues nos llevas a verdaderamente a arrepentirnos y a arreglar pues todo lo que tú quieres que arreglemos en nuestras vidas. Gracias por todo esto, bendice este estudio, Señor, y que sea de gran edificación. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Y mira, curiosamente, lo que nosotros estamos viendo, estamos hablando del tercer punto, que es hacer lo correcto. Y si ustedes recordarán, la vez pasada estábamos nosotros hablando de la justicia de Dios y nuestra propia justicia, ¿sí? Entonces, queda mucho, digo, en parte queda un poco ad hoc de lo que comentó Patty, porque a nuestra manera de ver las cosas, nosotros siempre somos los mejores, los más inteligentes, los que tenemos el punto de vista correcto, somos las víctimas inocentes de cuando hay una problemática. Si ustedes, por ejemplo, tocando ahorita otra vez el punto del matrimonio, oyeran pláticas de puros hombres hablando de sus esposas, o de puras mujeres hablando de sus esposos, que eso es común cuando vas a un restaurante, o hay ciertas reuniones y todo eso. Observen ustedes cómo, ya sea el género femenino como el masculino, como platican las cosas, ellos son los que tienen la razón, ellos son los que tienen el punto de vista correcto. ¿Tampoco no es cierto? Entonces, eso solo nos muestra lo que es nuestra actitud como personas. Y esta actitud se puede trasladar a Jesucristo. O sea, nosotros sabemos que para que nosotros obtuviéramos la salvación fue por pura gracia, ¿no? Recuerden, Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, es por pura gracia. Por tanto, nuestra justicia no puede nunca alcanzar los estándares de una salvación, y menos para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Cuando nosotros, o sea, de justificación, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, etcétera, estamos reconociendo que no hay justicia verdadera en nosotros, y entonces vamos a Jesús, nos convertimos, Él nos justifica, pero nosotros todavía vamos trayendo esta tendencia de nuestras propias obras. A veces podríamos pensar a veces que Dios nos necesita mucho en su obra porque podemos ser elocuentes al hablar, o porque podemos ser diligentes y a nuestra vista somos mejor que otros, o porque pensamos que oramos mejor que otros, o porque prestamos un servicio más eficiente que otros creyentes. Pero en todo este tipo de pensamientos que se dan muchas veces hasta en forma inconsciente, pero los tenemos, o no le estamos dando la gloria a Dios, y estamos de alguna manera estableciendo nuestra propia causa, y al buscar que alguien te reconozca, es de alguna manera que estás buscando que reconozca tu justicia. Y delante de Dios esto no es posible. Como nosotros concluimos en el estudio pasado, dice, si Dios nos quitara puntos por nuestras iniquidades, pereceríamos en un instante. Y es verdad, sí, como un ejemplo de Ray Comfort en esto de sus videos decía, que si todo lo que tú piensas se exhibiera a la luz, tú mismo saldrías avergonzado en forma inmediata. O sea, esa es nuestra justicia. Pero a veces nosotros queremos exhibirnos de una manera diferente. Entonces,
lo que tenemos que saber es, y ahorita vamos a tocar adelante un punto muy importante, que es el de los escribas y fariseos, desde que yo creo que debe de quebrantarnos porque es un punto muy importante, pero ahorita, mientras llegamos a este punto de lleno, nosotros tenemos que saber que solo estando cerca de Jesús vamos a poder ver nuestro pecado y vamos a poder apreciar tanto la salvación como la justificación que Él nos da. Si nosotros nos alejamos de este concepto de justicia divina, entonces vamos a desviarnos y vamos a tergiversar lo que es la mera justicia. Esto es, nos vamos a justificar a nosotros mismos y como dice la Escritura, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Si mal no recuerdo, es Lucas 9:31. Y entonces ahí está, nuestras justicias son abominación, o como dice Isaías 1:18, ¿no? Si bien, les digo 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Esa es la justicia del hombre. En cambio, cuando nosotros vemos esa parte nuestra, ya podemos ver con claridad nuestra culpa y es cuando acudimos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, quien nunca pecó, quien es verdaderamente justo, y al creer en la justicia de Cristo, esta justicia nos redime. Y entonces somos justificados desde el momento de la conversión. Por eso dice otro pasaje de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si somos justificados por la fe, no hay ninguna obra nuestra que sea. Recuerden, por ejemplo, también en el Sermón del Monte, cuando dice el árbol malo da frutos malos, del capítulo 7 de Mateo, pero el árbol bueno da frutos buenos, no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Al árbol se le conoce por sus frutos. Por tanto, ¿quién es el árbol bueno? Jesucristo. ¿Quién es el árbol malo? Nosotros, los seres humanos. Por tanto, nada que nosotros produzcamos por nosotros mismos va a ser algo bueno. Y esa es la justicia humana. Pero cuando nos convertimos, dejamos que Jesús empiece a gobernar nuestra vida y nos centramos en que Él es el único que nos puede liberar de la opresión del pecado, de la esclavitud del pecado, etc. Y empezamos a vivir conforme a lo que dice su palabra, entonces estamos actuando en justicia. Por eso es que Santiago en el capítulo 2, del 19 al 22, precisamente habla de una fe muerta que no tiene obras. Vamos a leerlo. Dice, tú dices que tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Esa es la versión NTV. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Entonces aquí nosotros podemos ver que la mera palabrería de nada sirve. Y una persona que no ve su pecado siempre está alardeando y es pura palabrería, nunca va a poder tener victoria en su vida de cristiana, si es que ella es creyente, aunque una persona que actúa de esta manera, lo más probable es que tampoco sea. Pero si nosotros podemos tener la certeza de que la fe verdadera es vital,
Si es una fe viva, entonces producirá el fruto de justicia. ¿Pero qué justicia? ¿La nuestra? No. Y ese es el punto importante ahorita para nosotros. La nuestra es suciedad. La nuestra es basura. Entonces, como naturalmente, como seres humanos, tendemos a exaltar esto, pues tenemos que estar siempre en la palabra para estar siendo ubicados. Y estoy hablando ya como creyentes. El incrédulo no sabe por dónde va, ¿no? Es como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo, como dice Isaías 57, 20, 21. Entonces, ¿qué error hay, por ejemplo, hoy en lo que se predica en el falso cristianismo? Sé bueno, o sea, yo recuerdo en la región donde estaba, y no por no mencionar el nombre, ama a tu hermano, dense la paz, dale la mano, pórtate bien, ¿no? Y si se dan cuenta, la sutileza de esto es, lleva a cabo la justicia por ti mismo. ¿Y Cristo? ¿Dónde queda? En ningún lado. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra injusticia, o sea, de nuestro pecado, entonces venimos a Cristo y se es aplicada la justicia de Dios en él. Pero esta justicia va a actuar en lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí lo está diciendo Jesús. La única manera de vivir la vida justa o vivir en justicia es obedeciendo lo que Dios dice. Sin Cristo es imposible, ya sabemos. Yo por la ley estoy muerto, pero por la gracia soy salvo. Por tanto, una vez que soy salvo, la justicia de Dios es imputada en mí y yo, que ya tengo el Espíritu Santo, que ya cumplí la ley en Cristo, entonces ahora sin esa opresión o esa presión, puedo yo, por amor a Cristo, cumplir la ley, ¿no? Recuerden, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está. Cuando entiendes la justicia, tú ya no vives para ti, sino para honrar y alabar a Dios, y esto implica una obediencia total. Y en las áreas de desobediencia que todavía no tenemos victoria, una dependencia total para que Dios pueda cumplir nosotros la justicia, o sea, la justicia de Cristo, ¿sí? Entonces, en este pasaje de Mateo 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Ahí está en el Sermón del Monte también, capítulo 5, versículo 20, y esta frase debía de aterrarnos. ¿Por qué? ¿Cómo vemos nosotros ahora, o sea, nuestra experiencia como creyentes, de cómo eran los escribas y fariseos? No, pues eran hipócritas, etcétera, y no entendían lo que Jesús quería, le estaban poniendo lazos para salirse con la suya, etcétera. Pero si nosotros, como vamos a hacer ahorita, profundizamos un poco más en la vida de ellos, nos vamos a dar cuenta que podemos estar en un gran riesgo si nosotros no tenemos claro lo que es Jesús y lo que somos nosotros. Podría decirse que una persona que no tiene claro podría permanecer impasible, que quiere decir que no se altera, que no se perturba, que no siente emoción alguna, que nada lo mueve, en pocas palabras, ¿sí? Pero si Jesús nos enfatiza que seamos verdaderamente justos y que no seamos como los escribas y fariseos, implica que nuestros hechos sean en función, o nuestras acciones sean en función de la base meritoria de Cristo, o sea, como decíamos de otra manera, de la justicia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la prueba de esto? El fruto de nuestras vidas. Primero justificación, luego redención y luego santificación.
Recuerden algo que comentamos la vez pasada y es muy importante enfatizarlos. Nosotros nunca nos hubiéramos podido arrepentir ni creer si no hubiésemos sido regenerados antes por el Espíritu Santo. El Espíritu, de acuerdo al llamamiento de Dios y de acuerdo a su voluntad, nos regeneró para que pudiéramos ver nuestro pecado y entonces nos arrepintiéramos y creyéramos. ¿Ven ustedes? Sin ser regenerados no es posible. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Este es un concepto que tenemos que tener claro, que no siempre tuvimos consciente o que ahora podemos aprender con mayor claridad, pero es que para convertirnos primero el Espíritu Santo nos tocó, nos regeneró, nos cambió y entonces pudimos arrepentirnos y creer. Por tanto, alguien que se arrepiente y cree, va a saber perfectamente que la justificación solo proviene de Jesús y entonces, como consecuencia, la gratitud por esta justicia le va a llevar a vivir la justicia de Cristo, obedecer los mandamientos. Sin Cristo antes nadie los podía obedecer, pero como en Cristo ya los cumplimos y ahora Dios nos dio el Espíritu Santo y crucificó, como dice Romanos 6:4, el viejo hombre, nos dio una nueva creación, ya solo tenemos que luchar contra nuestra naturaleza humana, que sí sigue teniendo las mismas tendencias pecaminosas, pero con el Espíritu Santo tenemos todo el poder para vencer ya como nacidos de nuevo. Pero de todos modos, esa naturaleza humana todavía tiene todo el historial de lo que nosotros vivimos antes de Cristo. ¿Por qué razón lo puedo asegurar? Pues por esta. ¿A poco no te acuerdas de lo que fue tu vida cristiana antes de Cristo? De los pecados que cometiste, de todo lo malo que hiciste. Claro, ahí lo traes. Y quitando los ojos de Cristo es muy fácil que todo este tipo de pensamientos te invadan, o de tendencias, mejor dicho, te invadan para que peques. Mantenerse en la justicia de Cristo es saber cada día quién eres, de dónde te sacó Dios y depender de Él para que Él pueda producir en ti la vida que Él pide. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa el Sermón del Monte? Lo hemos dicho. Es el anticipo del reino de los cielos. Jesús decía, el reino de los cielos está entre vosotros. Esto sucedió desde que Cristo vino a este mundo. Desde el sacrificio de Cristo y todo lo que Él hizo, nosotros ya estamos viviendo el principio del reino de los cielos. Primero, la redención espiritual. Luego viene la redención material cuando Dios restaure todas las cosas. Parcialmente en el milenio, que ya va a ser hermoso. Finalmente en cielos nuevos y tierra nueva al final del milenio, donde mora la justicia, ya no hay ningún vestigio del pecado. Nunca más. Entonces, si la justicia nuestra no excede a la de los líderes religiosos de ese tiempo, de esa época, entonces tenemos que cuestionarnos si realmente todas estas verdades que estamos diciendo ahorita operan en nosotros, ¿sí? O sea, ¿cuál es el objetivo? Una vez que somos salvos, objetivo, esperanza, deseo, entrar en el reino de los cielos. Imagínense ustedes el día que venga el Señor, en el rapto. Pongamos como ejemplo la parábola de las 10 vírgenes. El aceite representa el Espíritu Santo. 5 de ellas tenían aceite extra. O sea, todos tenemos, digamos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en la ley escrita. Ese es el aceite básico, el que tenían todas las vírgenes en las 10 lámparas. Pero las que tuvieron el aceite extra, que fueron las previsivas o las que previnieron, ellas consideraron lo que podía pasar y todo. O sea, en un sentido, se pusieron los ojos en Dios, en el objetivo de sus vidas. Las otras fueron descuidadas, vivieron su vida. No, aquí con esto, ¿para qué me molesto hasta cargar más? Me puede pesar. Pero a la hora de la hora,
¿quiénes entraron? Las que habían llevado una provisión extra, que es el Espíritu Santo. Hoy en día, por tanto, hay muchos que se dicen cristianos que no han nacido de nuevo. Y solo están llevando cargas, como uno de los comentarios que le decía a Pati Herrera ahorita, que no pueden llevar y se acaban decepcionando del cristianismo porque no nacieron de nuevo. Están llevando su propia carga y no están permitiendo que Jesús lleve su carga, como dice Mateo, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no? O sea, se me fue de la mente. Pero bueno, Jesús quiere llevar nuestras cargas, pero alguien que no ha nacido de nuevo no se las puede dar, lleva las propias suyas y trata de exponer su propia justicia delante de Dios. Entonces, si nosotros tenemos los ojos puestos en Dios y en el reino y en lo que Cristo hizo en la cruz y lo creímos, es una realidad que vamos a entrar a ese reino. Entonces, ¿por qué cosas debemos de vivir? Por las cosas de este reino. Y vamos a darle toda la gloria a Dios. Si una persona no tiene este principio, es que no ha tomado conciencia de que su justicia no sirve de nada y va a tratar de hacer buenas obras. Recuerden la balanza, obras buenas, la balanza romana, obras buenas, obras malas. Ya me he portado muy mal, ahora voy a dar limosna, voy a ayudar a otros para compensar y así yo puedo estar justo delante de Dios. Pues eso no sirve de nada. Solo el nacer de nuevo sirve. Por tanto, una persona que reconoce, que ve y se justifica, entonces está en la condición de cumplir lo que Dios nos pide en la ley, porque Él lo va a producir en nosotros, como dice Filipenses, ¿no? 4:13, porque Dios es el que en vosotros, 2:13, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, eso le señaló Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y en Mateo 5:20 Jesús dijo, de cierto os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Por tanto, aquí es donde entramos en materia, lo más importante. ¿Cuánta justicia tenían los escribas y los fariseos? Todos los menospreciamos, los tasamos de hipócritas y todo eso. Pero también Jesús reconoció aspectos que ellos tenían de este grupo religioso, ¿sí? Primero los enfrentó a su pecado. Y vamos a leer esta parte que es como una letanía para ellos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno, que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Si tú te concentras en estos pasajes, dices, qué horribles estos hombres, hipócritas, etcétera, lo que acabamos de leer. Por eso no van a entrar en el reino de los cielos. Y nosotros podemos tener la tentación de pensar que estos dirigentes eran peores que muchos de nosotros. Pero si nosotros vemos también la vida de ellos, vamos a ver algo que ellos tienen o tenían que muchos creyentes no tenían, y cosas como esas, Jesús los elogia y los reconoce, ¿sí? Primero, apartaban su vida entera para buscar la justicia con todas sus fuerzas. Su singular propósito era la búsqueda de la justicia. Claro, todo lo que estamos estudiando ya comprendemos
más a fondo que no podían encontrarla. Les faltaba Jesús. Y por estar concentrados en otras cosas no pudieron ver a Jesús. Ellos estaban, o sea, lo que les impidió ver es que ellos estaban visiblemente involucrados en buscar comercio, fama, fortuna. ¿Sí? Los fariseos tenían una devoción particular hacia la obediencia, la piedad y la justicia. Pero en realidad, ellos sí buscaban de alguna manera, a su manera, el reino de Dios. Ellos se autodenominaban fariseos. ¿Saben por qué? ¿Qué quiere decir esto de fariseo? Seguramente la mayoría no sabemos, pero quiere decir apartados, los apartados o los separados. Como diciendo, somos algo muy especial en cuanto a los demás. Todavía en relación a los otros judíos, ¿no? A nuestros hermanos descendientes de Jacob, somos mejores porque nos hemos dedicado en forma especial a obedecer y la justicia, ¿no? Entonces, obviamente, como no estaban viendo a Cristo, ellos se preocupaban de tener exhibiciones externas, de ser reconocidos en las plazas, pero el hecho de buscar su propia justicia les hizo que descuidaran sus corazones y sus almas, endurecieron sus corazones, ¿sí? Sin embargo, Jesús no dejó de reconocer, reitero, algunas cosas que ellos tenían. En Mateo 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. O sea, ellos eran rigurosos en dar su ofrenda. Sin embargo, descuidaron el aspecto más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero ellos cumplían con su diezmo, ¿sí? Ellos eran escrupulosos a este respecto y por eso Jesús les dice, se preocupan mucho por diezmar hasta lo más sencillo, ¿sí? Muchos de ellos daban lo que la ley exigía y mucho más, como Jesús mismo admitió. Por ejemplo, nosotros en la actualidad, nosotros vemos que en la mayoría de las iglesias, y no les voy a decir porcentajes de estadísticas, cada quien sabe el pacto que hace con Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, no hay 1%, sino lo que dispongamos en nuestro corazón, pero la mayoría de los creyentes no cumplen con su ofrenda. Aquí se le llama diezmo, ¿sí? Los escribas y fariseos sí cumplían con su ofrenda. Entonces, aquí podemos ver que la justicia de los escribas es mayor que las que muchos que se dicen creyentes en la actualidad. ¿Y qué dijo Jesús? Que si nuestra justicia no fuera mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, aquí podemos estar cayendo en una falta que si tenemos mala conciencia en ese aspecto, pues cuidado, porque aquí Jesús dice, para que entres en el reino de Dios tengo que cambiar, ya lo sabemos, nacer de nuevo, etcétera, pero tú tienes que superar lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, Jesús ciertamente no consideró sus diezmos como el asunto de mayor peso, era una cuestión de la ley. Reconoció que eran escrupulosos para hacerlo, reitero, pero el día que ellos iban a comparecer con Dios, iban a responder, mira Dios, yo hice eso. Acuérdense de la oración del publicano y el fariseo, ¿no? Señor, doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 3 veces por semana, y no soy como este publicano. ¿Y qué dice la Escritura? Y el publicano decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. O sea, Señor, solo tú me puedes justificar, dicho de otra manera. Salió justificado primero el publicano que el fariseo arrogante que menospreció al publicano, ¿sí? Pero aquí el punto es eso, que ellos sí cumplieron algo que muchos creyentes no están cumpliendo. Y si ustedes se acuerdan de Malaquías y de muchas de las cartas del Antiguo,
Dios ve como que dice que lo roban en las ofrendas. O sea, Dios se presentarían estos hombres. Mira, te robé el diezmo y la ofrenda. No te di el 10%, pero me preocupaban cosas más importantes. Tú podrías decirle así. Sin embargo, es parte de la ley. Y aunque del Antiguo Testamento, del 10, aunque vemos que muchos daban más, pasamos al Nuevo, en 1 Corintios, del capítulo 9, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiere decir que Dios ya no te pone ningún requisito de porcentajes, pero sí te dice que lo hagas con alegría y de corazón. Por eso muchas veces en los estudios hemos dicho esto. Si no lo haces de esta manera, pues, ni ofrendes porque no te sirve. Pero si lo haces de esta manera, entonces tu justicia está siendo mayor que la de los escribas y fariseos, pero si no lo haces, pues entonces Jesús dice, si vuestra justicia no fuese mayor, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces tienes que cuestionarte qué tanto has apropiado la justicia de Dios. Entonces, los fariseos estaban tan involucrados en trabajar por la justicia su propia, que olvidaron la misericordia y el amor. De hecho, la instrucción al pueblo de Israel es para que fueran luz a los gentiles. El objetivo de la nación de Israel es el mismo objetivo que tiene la iglesia ahora, evangelizar al mundo. Y cuando ellos pierden el objetivo de sus vidas, pierden la brújula, se van por otro camino, porque empiezan a pasar por alto lo que Dios les dice. ¿Cuántos de nosotros, por no obedecer, complicamos nuestras vidas porque nos vamos por el camino, no el de su voluntad, sino el de la nuestra? Y Dios nos da sus mandamientos para evitarnos el dolor y el sufrimiento. Pero poner los ojos fuera de Cristo automáticamente nos saca de balance, nos extravía. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús hablaba de asuntos de mayor o menor importancia de la ley, no quería señalar tanto cuestiones menores, sino lo más importante, la justicia, el amor, la misericordia y la fe. Entonces, por eso es que estos fariseos fueron tan duramente reprendidos, pero al menos en ese aspecto cumplían ellos, diezmaban, ¿sí? Entonces, volvemos al punto. Quien se dice regenerado cumple esto, bueno, la justicia de los fariseos parecía ser superior que muchos de los creyentes en la actualidad. En Juan 5:39, Jesús les dijo a ellos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así de simple. Más adelante dice, porque ellas dan testimonio de mí. Pero aquí el punto es, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos lo sabían, pero no profundizaron tanto. Por eso a veces es tanto nuestra insistencia de que estemos nosotros buscando a Dios por nuestra propia cuenta en la palabra, es donde Dios nos hable a través de su Espíritu Santo y nos haga ver lo que somos, etc. Si aprendemos a tener una relación con Dios a través de su palabra, vamos a ser iluminados en muchas cosas. Y entonces, cuando cualquier vivencia máxima en un estudio de la Biblia como este o el de los domingos, donde se dan principios verdaderos, solo los van a afirmar en la fe y en el deseo de entregarnos. Pero si nosotros descuidamos, nos decimos creyentes, pero descuidamos la palabra de Dios, vamos a andar en nuestros propios caminos. ¿Y qué va a pasar? Lo que les pasó a los fariseos y a los escribas. Nos va a parecer locura lo que se diga. No, tú dices esto, pero yo voy a hacer esto, ¿no? Vamos a eliminar a Dios de la palabra, de su palabra y el poder de Dios, y nos vamos a enfocar en la persona que está exponiendo la palabra de Dios, cuando es la palabra lo que vale. Nadie es nada, ni el mejor predicador que hay en este mundo es nada. Lo que es la palabra, y el Espíritu hace viva la palabra en él para enseñarnos. Por tanto, la gloria siempre es para Cristo. Todo verdadero predicador siempre le va a dar la gloria a Cristo.
Aunque sabemos que Dios nos usa de acuerdo a nuestro carácter, a lo que somos, cada uno tiene su propio carácter, ¿no? Su propio, ¿cómo podríamos decir? Más allá del carácter. Digamos que cada uno es lo que es y Dios nos usa así, pero no porque necesite lo que somos para usarlos, sino que somos personas diferentes y Dios usa nuestras habilidades, nuestros atributos, nuestras enseñanzas para enseñar. Por eso cada predicador es diferente. No hay dos predicadores iguales, no. En fin, volviendo aquí a los de los fariseos. Es evidente que ellos tenían, fíjense bien este concepto, un compromiso externo y superficial con el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo es tu compromiso en tu iglesia? En el momento en que tú te veas a ti mismo, en cualquier circunstancia en la iglesia, tú ya estás tratando de establecer tu justicia propia. Mira cómo me tratan. Nadie me hace caso. No me toman en cuenta. Cuando tú estás pensando así, ya el diablo ya te tomó para desviarte del camino. Dios quiere que todo creyente esté viendo la justicia de Cristo y que vea que nada hay en él que lo pueda hacer hábil. Y que si aparentemente no te reconocen o no te toman en cuenta, etcétera, no es que alguien te esté menospreciando. Es que puede haber pecado ahí que te impide ver la justicia de Dios y estás tratando de establecer tu propia justicia. Dicho de otra manera, reclamando tus derechos. ¿Ven ustedes? Los escribas y los fariseos estaban presentes en muchos de los mensajes que Jesús daba, estando aquí. Pero se perdían de entender la esencia del mensaje porque se preocupaban por ellos mismos. Se preocupaban porque Jesús los reconociera como lo que no eran. Pero al menos algo hacían ellos que muchos creyentes no hacen. Escudriñaban las Escrituras. En el sentido superficial y externo, lo acabamos de decir, les faltó la humillación, les faltó reconocer la gravedad de su pecado. Entonces ellos reclamaban derechos. ¿Se fijan? Qué sutil puede ser el pecado en nuestras vidas. Entonces se perdían de lo más importante y por eso no pudieron reconocer a Jesús. Se acercaban a él con motivos equivocados para desacreditarlo, para ponerlo en ridículo, para hacerlo caer y que lo apresaran los romanos, y terminan conspirando con él para matarlo. ¿Cuántos de nosotros no podemos estar con estos falsos conceptos dentro de nosotros? Podríamos decir o cuestionarnos. ¿Qué motivo correcto tenemos nosotros para justificar lo que no hacemos, que Dios nos pide en las Escrituras? No, es que apenas si me alcanza para vivir lo que tú me das, Dios. ¿Sí? ¿Y la ofrenda de la viuda? ¿Que dio menos que todos? Y Jesús, que veía a quien les daba, dijo, esta dio más que todos, porque todos dieron de lo que les sobrara, pero ella dio de su sustento. O sea, no es que les esté diciendo que hagan eso. Lo que les estoy diciendo es que ella tuvo fe. Por eso es que cuando Dios tuvo el corazón de Israel, cuando salieron de Egipto y despojaron a los egipcios de las riquezas, recuerden una cosa, a Israel lo explotaron por alrededor de 400 años. Y debido a su esclavitud, se hicieron ricos todos los egipcios. Eran los esclavos ellos. Y no dice por ahí un pasaje que las riquezas de los justos serán para sus hijos. Cuando ellos salieron, ¿qué sucedió? Pidieron alhajas como el Señor les ordenó.
y les dieron, Ander, toma, y toma más, pero ya vete, ¿no? Había ocurrido la muerte de los primogénitos. Ya vete, ya no queremos más. Y lo que a ellos les pertenecía lo retribuyeron. Muchos de Israel lo entendieron. Por eso cuando se ofrece la situación del tabernáculo, de construir el tabernáculo, todos se pide que den y empiezan a dar y se empiezan a motivar en dar más y más hasta que tuvo que pararlos Moisés. No, ya hay más que suficiente. ¿Y ustedes creen que Dios es deudor de alguien? No, no lo es. O sea, pero si tu corazón es de Cristo, todo lo demás es tuyo. Y yo les diría, aquí estamos tocando el punto de las ofrendas, pero ese es el menor punto de todos. Tú puedes ofrendar constantemente, pero no estás rindiendo tu corazón a Dios. Tú puedes ofrendar, pero es rebelde obedecer la palabra de Dios. Tú puedes ofrendar, pero no estás cumpliendo el mandamiento del amor no fingido que debe haber entre todos los hijos de Dios en una iglesia. Y te concentras en las críticas y en muchas cosas. Entonces, ellos hacían lo correcto, pero por el motivo equivocado. ¿Cuántas cosas en las que tú estás estableciendo tu propia justicia puedes pensar que estás haciendo lo correcto, pero con un motivo equivocado? Entonces, podríamos decir que ellos eran más justos que muchos de nosotros hoy. Y tendemos a menospreciarlo. Ahora, otro punto. Déjenme ver el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Yo creo que aquí le dejamos hoy, porque si empiezo no vamos a acabar. Y mejor es no truncar lo que viene. Vamos a dar gracias. Padre bendito, ¿cuántos te queremos alabar y bendecir por la instrucción que nos has dado a través de tu palabra el día de hoy? Primero, Señor, que lo único que rige nuestras vidas es tu justicia. Y luego, Señor, que solo tú puedes producir la verdadera vida. También, Señor, gracias por hacernos ver que muchas de nuestras acciones pueden estar guiadas con motivos equivocados, sino con el verdadero servicio por amor a ti, por gratitud. Así que te pedimos que si hay en nosotros cualquier tipo de acción de esta manera, nos limpies y nos purifiques, Padre, para que podamos servirte y que sea nuestra justicia verdaderamente mayor que la de estos hombres que se esforzaban por tratar de cumplir, pero que nunca profundizaron o pudieron ver el sentido espiritual de las cosas. Nosotros, como hijos tuyos, nos has dado el Espíritu, que es la verdad, que nos hace entender la verdad, así que permítenos vivir cada día, Señor, escudriñando y buscando tu voluntad a través de las Escrituras. Y danos ese corazón humilde, sencillo, sumiso a ti, dispuesto a obedecer todo lo que tú nos muestres en cada estudio, en cada tiempo devocional, en cada tiempo de lectura. Padre, bendice a nuestra iglesia, llénala de tu Espíritu Santo, manténnos en el amor no fingido, unos por otros y sobre todo un amor creciente hacia ti, en el cual vayamos nosotros menguando y tú vayas creciendo. Señor, te pedimos por la salud de la mayoría de ellos, especialmente de Pati López, Señor, que tú la restaures. Y todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.